Lo grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo donde caben todas las hazañas. Yo creo que el valor más importante que él tuvo fue su rectitud y fue su honradez con él y con nosotros y con todo el país. Hernán Jaramillo Ocampo, un hombre de todos los tiempos. Hernán Jaramillo Ocampo fue uno de los políticos conservadores caldenses más destacados en el siglo XX. Fue secretario privado del presidente Mariano Ospina Pérez, pero se destacó también como dirigente en asuntos cafeteros, como miembro de la Federación Nacional. Fue ministro de Estado en 2 oportunidades, en una de ellas en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, pero antes había tenido una participación muy resuelta en el derrocamiento de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Jaramillo Ocampo estuvo también cerca de la presidencia de la República en representación del Partido Conservador. Nunca suspendió los nexos con el departamento de Caldas y además era un experto en temas económicos, particularmente en la hacienda pública. Interesante pues la vida de Hernán Jaramillo Ocampo. Nació en Manizales en 1915, después de recibir su grado de Derecho y Ciencias Políticas en los viejos claustros de Santa Clara. Se vinculó a la organización del Comité Departamental de Cafeteros. Papá era un hombre muy ocupado, generalmente estaba muy ocupado. Sus actividades le hacían restricción sobre el tiempo que podía estar con nosotros, pero era una persona muy cálida, siempre un gran conversador, una persona que alrededor de la mesa de comedor convocaba a sus hijos, a muchos invitados, nos contaba todas las anécdotas de la semana, de lo que había realizado, y como siempre estaba como en el ámbito de las decisiones públicas y de las decisiones económicas del país en su momento, pues era muy grato. Yo siempre he dicho que yo soy antropóloga, pero después hice un posgrado en desarrollo regional, pero lo que yo aprendí de economía lo aprendí en la mesa de comedor de mi casa. Era un hombre serio, como adusto, nos regañaba a veces duro. Yo recuerdo mucho que una vez yo a Gabriel, mi hermano, le dije que era muy mentiroso y mi papá se puso muy molesto y me sacó de la mesa de comedor y me dijo que si yo tenía pruebas de que él era mentiroso o si no que me saliera del comedor. Pero eso también eran enseñanzas, ¿no? Y entonces, pues, era adusto en eso, pero tenía un gran humor. Y entonces las anécdotas de papá todavía las recordamos, las contamos y siempre nos hacen reír. Y además tenía una cualidad que Margarita no la destacó, que es que hablábamos en la mesa todos al mismo nivel. No era el que mandaba únicamente, él era una persona que dejaba conversar, dejaba hablar y la verdad eso nos sirvió como ejemplo y las discusiones. Nosotros en las discusiones a veces éramos o somos muy acalorados, tenemos tendencias muy diferentes. Mi padre pues era un conservador, pero que tenía más de liberal que de conservador en su manera de ser y en sus ideas. Él era serio, pero a pesar de todo tenía sus cosas, sus cualidades y echaba sus chistes sabrosos. Era un hombre familiar a pesar de sus enormes ocupaciones y de su participación política. Él prioritariamente tenía a su familia. Recuerdo mucho que salíamos a pasear los fines de semana, ¿cierto? Y él viajaba con frecuencia a la tierra que tenía aquí en Pereira, ¿no? Con toda su familia, de manera que era un núcleo familiar espectacular.
Bueno, ante todo que fue una persona con una gran capacidad de trabajo. Yo creo que mi papá, eso fue su gran legado, el habernos dejado ese ejemplo del trabajo, de que hay que todos los días levantarse y con un objetivo y hacerlo muy fuertemente. Fue una persona, como decían mis hermanos, seria, austera, pero muy querida con las personas. Es decir, era muy cercano con sus trabajadores, era muy cercano con nosotros y fue muy cercano con los nietos. Los nietos le guardan un gran cariño porque desde muy chiquitos lo acompañaban en todas las tareas de la finca, sobre todo en la finca que, como yo digo, el que tiene finca tiene familia. Su gran valor fue el amor por su familia. Yo creo que él ante todo vivía por nosotros, se desvivía por nosotros y nos enseñó a ser muy unidos, a luchar por los valores familiares y eso lo hemos logrado mantener así a pesar de que ya lleva muchos años muerto. Es que él no fue mi papá, él fue mi mejor amigo, no mi gran amigo, sino mi mejor amigo. Y eso se lo agradecí, él confió en mí mucho al final de sus años y entonces eso me trajo mucha confianza y mucha confianza con él. Tanto que mi esposa me regañaba porque yo a veces hasta le colgaba el teléfono cuando empezaba a regañarme. Entonces le decía, no, un momentico, estamos hablando en dos idiomas diferentes. Y mi señora se aterraba que tuviera ese trato con mi papá. Él sabía sobre el sector agropecuario muchísimo, sobre la economía cafetera del país, sobre hacienda pública. También sabía sobre política, le gustaba mucho la política, entonces se hacían muy buenas discusiones sobre los líderes políticos del momento y él era activo en el Partido Conservador, entonces siempre eso nos ayudaba a mantenernos al día. Nosotros éramos unas personas que teníamos ese gran profesor en la casa. En 1946, Jaramillo Ocampo viajó a Sao Paulo, Brasil, para ejercer el Consulado General de Colombia. A su regreso, el gobernador de Caldas, José Jaramillo Montoya, le ofreció la alcaldía de Manizales, pero solo permaneció 3 días porque el presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, le ofreció la Secretaría de Asuntos Económicos y Sociales. Primero estuvimos en el Brasil, donde estuvimos 1 año y medio en Sao Paulo. Él fue el cónsul en Sao Paulo. De ahí nos vinimos a Bogotá, a Manizales, y nos íbamos a quedar y lo nombraron a el alcalde de Manizales. Todavía están preguntando si fue un día que estuvo o estuvo 1 semana. Entonces, lo que pasó fue que lo llamó el doctor Ospina porque el doctor Ospina había sido él perdió a su papá muy joven y el papá tenía mucha amistad con el doctor Ospina y entonces ellos le ayudaron mucho hasta que éramos casi como unos hijos de doña Berta y del doctor Ospina. Caldas siguió produciendo unos personajes de mucha significación en la vida nacional. En el caso concreto de Hernán Jaramillo, Hernán estuvo en la oficina de mi padre recién salido de la universidad o terminando la universidad, recién salido, si no me equivoco. Inclusive cuando se produce la huelga de choferes, Hernán Jaramillo estaba en la oficina de mi padre, colaboraba con él en su actividad profesional. Inclusive se dice, no tengo
constancia cierta de eso. La indagatoria real, que fue ante la justicia militar, porque se trataba de sedición y era de ese conocimiento, quien lo asistió fue Hernán Jaramillo Ocampo, que era su compañero de oficina. No sé si eso corresponde a la realidad, pero es lo que se me ha dicho. Yo pues tengo esa referencia. Donde caben todas las hazañas. Donde caben todas las hazañas. Fue ministro de Hacienda. Le correspondió acompañar al presidente Misael Pastrana Borrero como ministro de Agricultura cerca de 2 años, y entonces tuvo la fortuna de impulsar y organizar el Estatuto de Crédito Agrícola, conocido como la Ley Quinta de 1972. Pero Hernán comienza, digamos, ya la vida pública muy joven, siendo asesor en el año 46, siendo asesor económico de la Presidencia de la República. Él era abogado, en esa época la titulación en universidades, creo que él es de la Nacional, era doble, abogados, a pesar de tener trayectoria y formación muy importante en esa materia. Pero Hernán también fue ministro muy joven, en el propio gobierno de Ospina, ministro de Hacienda, al finalizar el gobierno de Ospina. Y desde entonces estuvo al lado de Ospina, de verdad fue una de las figuras más destacadas del ospinismo. Tantas cosas nuevas que encontró en ese ministerio, en todas partes. Él estaba pues bastante joven para ser ministro y fue muy bueno. Para mí fue, y para él fue una enseñanza maravillosa. Que aparte de los grandes dirigentes políticos que tuvo el departamento, allá había un grupo de personas muy connotadas en asuntos económicos. Estaba el doctor Botero, que fue el director del Banco de la República. Estaba Arturo Gómez Jaramillo, que era presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Estaba Antonio Álvarez Restrepo, que si bien era de Sonsón, hizo parte de lo que se llamaba la Escuela Política y Económica de Manizales. Había un grupo de gentes muy importantes y entre ellos destacaba Hernán Jaramillo. Ocupó, pues, en el caso, como le digo, ya siendo presidente Misael Pastrana Borrero, fue ministro de Agricultura. Un gran ministro, tanto la ley sexta de financiación como la ley cuarta de esa época de su ministerio sobre la reforma agraria fueron su iniciativa. Fue frustrada esa reforma agraria por López Miquelsen años más tarde. Fue un permanente asesor junto con el doctor Samuel Hoyos Arango, en materias económicas del doctor Mariano Ospina Pérez. Había varios personajes de Caldas con aspiraciones a la presidencia de la República. Estaba aspirando, sin decirlo, el doctor Fernando Londoño y Londoño. Hernán Jaramillo también llevaba esa aspiración, de tal manera que había un grupo muy significativo de caldenses en esa aspiración. La convención se celebró, salió adelante la candidatura de Misael Pastrana, respaldado por el doctor Ospina, abiertamente, y hubo alguna molestia de la dirigencia caldense, que fue lo que los llevó a acompañar la candidatura de Belisario Betancur en vez de acompañar la candidatura de Misael Pastrana. Del doctor Pastrana se unió, convinieron un solo candidato para presentar en la convención, que fue el doctor Surdís. Se sabía en ese momento que los estatutos del partido exigían para proclamar un candidato una mayoría calificada, no recuerdo si era el 60% de los votos o el 65%, no.
Más tarde, en 1973 y 1974, aspiró como precandidato, pero para esa época la candidatura de Alfonso López Miquelsen era inatajable. Era una persona de mucha franqueza, no fue nunca, como se dice en política o en la parte social, un cepillero. Fue una persona que lo que él pensaba y lo que él hacía, estaba convencido de lo que estaba haciendo. A propósito, sobre eso tengo una anécdota. Era miembro del directorio y presidente del directorio en ese momento, el doctor Hernán Jaramillo, y doña Berta Hernández de Ospina Pérez era miembro del directorio. Manejaban excelentes relaciones, pero por cualquier circunstancia, un día doña Berta estuvo en desacuerdo con él sobre algún aspecto de la política y en alguna entrevista que hizo doña Berta lanzó agudos ataques al doctor Hernán Jaramillo. Y dijo, no, pues óigalas. Y entonces le pusieron las grabadoras un vacionón terrible. Y entonces le dije a los periodistas, ¿qué tiene para contestarle a doña Berta? Y dijo, pues ¿qué le puedo contestar? Esa sería una pelea muy mal casada con una señora muy bien casada. En la casa de Hernán y en esas noches de búsqueda de tumbar al general Rojas Pinilla, se hacían las reuniones en diferentes casas, la casa del doctor Ospina, etc. Y yo acompañaba a Hernán con mucha frecuencia a esas reuniones. En muchas de ellas yo era el que servía el whisky para tomar las decisiones correspondientes. Y me tocó una cosa muy importante que fue, creo que fue en el bautizo de la última de los hijos de Hernán. Se hizo una reunión pues para celebrar el bautizo en la casa de Hernán, y ese día se tomó la decisión de que el tiempo y los periódicos y los bancos cerraran, que fue lo que precipitó la caída de Rojas Pinilla a los pocos días. Hizo parte durante muchos años del Comité Nacional de Cafeteros, de la Junta Directiva del Banco de la República, del Banco Central Hipotecario y de la Caja de Crédito Agrario, de la Empresa Siderúrgica de Paz del Río, de los Ferrocarriles Nacionales, del Banco Cafetero y de un sinnúmero de empresas privadas. Durante 30 o 40 años, Hernán Jaramillo fue la gran autoridad en temas cafeteros. Participó en la formulación de las políticas de diversificación cafetera en las épocas de sobreproducción mundial del grano, cuando se crearon los fondos de desarrollo y diversificación. Fuera de su liderazgo como dirigente cafetero, a su gestión se deben la creación de entidades como la CRAMSA, hoy Corporación Regional Autónoma, cuando los fenómenos de erosión natural amenazaban seriamente las ciudades de Manizales, Salamina y Aranzazu. Pero a más de sus dotes de economista, dirigente cafetero, hombre de Estado y político, Hernán Jaramillo Ocampo era comentador acertado de temas económicos en las páginas de diarios y revistas. Escribió un libro sobre Mariano Ospina Pérez y su gobierno, donde aparece tal como era. También escribió Momentos estelares de la política colombiana, basado en lo ocurrido en el país entre 1953 y 1957, periodo cargado de sucesos memorables. Jaramillo Ocampo era un líder de opinión y un profundo analista. Mi papá le encantaba la poesía y le encantaba recitarnos y fuera de eso enseñarnos poesía. Y yo le aprendí mucho y a él le gustaba que yo le recitara. Y sí, gran lector de novela, por ejemplo, un gran lector de novela, y yo creo que eso nos lo transmitió muy fuertemente. La familia Jaramillo es una familia de muy buenos lectores.
Nos gusta mucho toda esa parte de la literatura. También escribía más que todo, pues en los artículos de periódico, más que todo cosas técnicas en economía y de cosas de agricultura, de hacienda, de esas cosas, pero no tanto pues literatura como tal, pero sí de artículos del periódico. Hernán Jaramillo Ocampo, dirigente del Café, hacendista público, ministro de Estado, forjador de empresas, político conservador, uno de los caldenses más destacados del siglo XX. Fue un gran dirigente económico, cafetero y político en su orden. Fue el ministro de Hacienda más joven que ha tenido Colombia en un periodo de mucha convulsión política, pero en el cuatrenio donde más creció el PIB durante el siglo XX, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Yo lo definiría como una persona que fue mi mejor amigo, una persona que me dio todas las oportunidades de aprenderle y que además me dio la oportunidad de discutir y de poder tener una conversación de amigo. Y una persona que a mí sí me da mucha lástima, no por él, sino por el país, de que no hubiera llegado a la presidencia de la República, porque la verdad creo que era una persona que ocupaba y cogía todo el país y globalmente, y lo conocía globalmente, en casi todos los ámbitos. Un hombre de estudio y un hombre que le prestó grandes servicios al país y a la región. Fue de las figuras más descollantes de eso que se llamó la Escuela Económica de Manizales, con otras figuras también del corte caldense, pero fue indiscutiblemente una de las figuras más destacadas en ese mundo económico que nace y le da respaldo y presencia a Manizales en el mundo empresarial y económico del país, de inmensa significación también en ese campo. Como un gran hombre, y yo creo un hombre que dejó legado y que va a dejar legado por muchas generaciones, porque a través de nosotros yo creo que vamos a lograr transmitirle a los demás cómo fue mi papá.